¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a HD Hoy Deportes. Hoy estrenamos una nueva temporada, la 2024-2025. Como siempre, llegamos en una época en la que le gusta poco a los valdepeñeros después de las fiestas del vino, pero bueno, ya estamos aquí para hacerlas un poco menos malas. Esta vuelta, pues para muchos al cole, para muchos al trabajo, muchos se han pedido días para esas fiestas del vino y ahora pues nosotros también volvemos a trabajar después de un verano pues tranquilito y que se ha culminado con estas, como siempre, impresionantes fiestas de la vendimia y el vino de Valdepeñas. Venimos con el programa 227 de HD Hoy Deportes y venimos todavía sin competición para el Viñalbal y Valdepeñas. Sí que ha empezado la pretemporada, el equipo de David Ramos ha empezado, ya ha jugado su primer partido, que lo empató a 2 contra Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, y bueno, se está preparando de cara a ese comienzo de liga para el que todavía queda mucho porque ya se sabe que en octubre pues tenemos ese mundial para el que está, por ejemplo, Bollis en esa selección española. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con el fútbol sala, pero todavía pues nos queda para disfrutar del Viñalbal y Valdepeñas en competición. Eso no quita que no vayamos a hablar de nuestro equipo, porque obviamente pues tenemos que hablar del proyecto del equipo y hoy vamos a tener a un personaje, a un invitado muy especial aquí con nosotros. Bueno, aquí no, pero sí que lo vamos a tener. Vamos a hacer una entrevista muy especial con una voz más que autorizada para hablar de fútbol sala, y también vamos a conocer a uno de los nuevos fichajes del Viñalbal y Valdepeñas, a uno de los que más ilusión ha generado y pues a una joven promesa. Muchos lo querían y al final se ha venido aquí a Valdepeñas. Disfrutaremos de uno de los mejores pivots jóvenes de nuestra liga. Eso en lo que tiene que ver con fútbol sala. En fútbol sí que ha empezado la temporada para el Carretero Maquinaria Valdepeñas y empezó con un empate a 0 en el derbi, pues en el derbi de esos que están pegados, en el derbi contra el Manzanares. Ya hemos vivido varios en los últimos años en preferente, pero ahora nos ha tocado vivirlo en tercera ref, una división por encima. No pudo conseguir los 3 puntos el Valdepeñas, pero bueno, sí pudo conseguir salvar un punto y empezar más o menos con buen pie en la categoría. Y también en lo que tenemos que hablar, de lo que tenemos que hablar, porque nos tenemos que detener, es en lo que ha habido en polideportivo en estos últimos tiempos, porque como llevamos todo el verano, obviamente, sin hacer programa, pues a Sabu Pinés, por ejemplo, ha estado en el Mundial Sub-20, tenemos que hablar con él largo y tendido, y como no vamos a hablar de nuestra Beatriz Lérida después de esa cuarta plaza que consiguió en los Juegos Paralímpicos de París, al borde de esas medallas. Hoy vamos a darles un aperitivito de Beatriz Lérida. El próximo programa, después se lo contamos mejor, tendrán el plato completo, el segundo plato, el chuletón de Beatriz Lérida. Todo esto, hablando de chuletón, pues lo hablaremos acompañado de una copita de Viñalbal, y ya lo saben que se ve mucho mejor, se veía mucho mejor la temporada pasada, pues este año más bueno está. Vamos ya con los titulares. El Viñalbal empata en su primer amistoso contra el Córdoba. Hoy toca analizar el nuevo proyecto vinatero con un invitado muy especial. Estaremos también con Carrasco para conocer un poquito mejor a uno de los nuevos fichajes del cuadro azulón. El Carretero Maquinaria Valdepeñas no pasa del empate en su estreno en tercera ref. Vendrá a visitarnos Juan Arsenal, el nuevo entrenador del Club Deportivo Valdepeñas, para hablarnos de las aspiraciones del equipo y de los nuevos fichajes, entre otras muchas cosas. Y en polideportivo nos toca darle todo el protagonismo a Sabu Pinés y Beatriz Lérida, que están poniendo el nombre de Valdepeñas en cotas muy altas. ¡Vamos, que empezamos! ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen.
Pues vamos a hablar del Viñalbali Valdepeñas y vamos con nuestra sección de fútbol sala. Obviamente no puede ser tan extensa, pero sí la vamos a hacer, como siempre, pues lo más entretenida posible, lo más dinámica y lo más informativa. Así que vamos a hablar del Viñalbali Valdepeñas y como hace tantísimo que no nos vemos, pues lo primero que tenemos que hacer es hablar de las nuevas equipaciones del Viñalbali Valdepeñas. Vamos a ver el spot del equipo. Pues ahí lo hemos visto, la primera, otra vez, el azul habitual del Viñalbali Valdepeñas. Luego tenemos ese rosita que le gusta a muchos aficionados del Viñalbali Valdepeñas. Ya se ha llevado mucho esa camiseta rosita de años anteriores. Y pues bueno, también tenemos la otra camiseta blanca, quizá pues para gente más, podemos decir, más tradicional. Un estilo en cada camiseta. Esto es lo que ha querido promover el Viñalbali Valdepeñas. A mí personalmente me gustan más las equipaciones de este año que las del año pasado, así que yo seguramente sea de los que se compre la rosa. Así que vamos a disfrutar de una temporada con estas camisetas del Viñalbali Valdepeñas y bueno, una de ellas ya la han estrenado porque uno de esos partidos ya se ha disputado, el primer partido de la pretemporada, el que enfrentaba al Viñalbali Valdepeñas con Córdoba Patrimonio de la Humanidad en tierras andaluzas. Jugaron en Córdoba y empataron a 2 después de empezar ganando el Viñalbali Valdepeñas 0-2. Bueno, vamos a ver el resultado. Ahí lo tienen, empatamos a 2, 0-2 empezó ganando el Viñalbali Valdepeñas y al final pues Córdoba Patrimonio de la Humanidad logró el empate. Uno de los goleadores del Viñalbali Valdepeñas, uno de los nuevos jugadores, José Mario, que no es tan nuevo, obviamente, ya estuvo aquí en el Viñalbali Valdepeñas y pues al menos pudo conseguir volver con buen pie. Fue el primer fichaje que anunció el Viñalbali Valdepeñas y ha sido el primero en conseguir su golito. Así que primer resultado, primer empate para el Viñalbali Valdepeñas. Sí que vamos a escuchar, aunque no se pudo ver el partido, en un principio iba a ser televisado por una televisión cordobesa, pero finalmente el partido no fue televisado, no se pudo ver y lo que sí vamos a hacer va a ser escuchar al menos a David Ramos, las impresiones que tuvo después del partido, después de ese empate. David, ¿qué sensaciones te deja este primer test de pretemporada? Bueno, agridulce porque queríamos haber ganado, pero sinceramente pues también los chavales mismos en el banquillo están diciéndolo todo el rato muy bien y míster muy bien, o esto muy bien, o aquello muy bien. Hemos hecho muchas cosas muy bien, creo que en algunos momentos se ha notado que nosotros llevamos mucha carga de trabajo ahora mismo, en algún momento a lo mejor alguno me decía también las piernas, el físico por el hecho de enfrentarnos por primera vez a la pista en la pretemporada, pues al final esos aspectos se notaban en algunas situaciones, pero hemos trenzado muchas veces muy bien, hemos generado muchísimo, hemos perdonado muchísimo y luego nos han penalizado en dos situaciones quizás, por un lado de volver a coger el matiz competitivo en cuanto a disposición corporal, disposición instintiva, manejar también situación del rival, sus posibilidades, sus cualidades, sus sociedades, su scouting, y eso ahí nos ha hipotecado y nos hemos comido los dos goles. Una pena en ese sentido porque te digo que llevamos el partido muy bien hilvanado, con buena hechura, pero bueno, lo positivo es esto, que el equipo vaya cogiéndose ese cuerpo que todos queremos, esa idea, esa identidad, que los jugadores vayan cogiendo confianza, se vayan conociendo, estén alegres, contentos en ese sentido y a seguir. Ahora a descansar y a recuperar fuerzas para seguir progresando, seguir entendiendo las nuevas normas, lo que cambian y varían el juego en muchas situaciones, que vayamos viviéndolo en primera persona ya con respecto a lo que también los rivales nos proponen y nos exponen, y en ese sentido pues bueno, pues como digo, a ser esponjas para absorber todo eso y a aprender de lo bueno, de lo malo, para seguir dando pasos al frente y tirar para arriba. Gracias. Vamos.
Y ahora es turno de hablar de este nuevo proyecto del Viñalbal Valdepeñas para la temporada 2024-2025. Hay gente, aficionados, periodistas que piensan que este proyecto es algo peor que el de la temporada pasada y hay otros pues, que piensan que es algo mejor. Está claro que no ha sido de las remodelaciones más grandes de plantilla del Viñalbal Valdepeñas, pero sí ha habido cambios importantes con estas 3 nuevas altas y otras tantas bajas como la de Rafa Rato, que pues seguro que le va a costar y mucho rehacerse de bajas así al Viñalbal Valdepeñas. Hoy tenemos a una voz autorizada que no la tenemos aquí en plató porque es muy complicado, pero sí la tenemos lejos, la tenemos por Skype. Hoy estamos con uno de los periodistas pues más reconocidos en el mundo del fútbol sala. Estamos con Gustavo Muñana. Muy buenas, Gustavo. Muy buenas, encantado de estar aquí con todos vosotros en Valdepeñas. Bueno, Gustavo, cuéntame cómo ves tú el proyecto del Viñalbal Valdepeñas este año. ¿Crees que ha mejorado, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de plantilla del año pasado, o que ha caído un poquito? Bueno, yo creo que es un proyecto es más realista. Puede que haya perdido algo de fuste de cara al espectador o al aficionado vinatero, que siempre es muy exigente y a lo mejor se fija más en los nombres, pero creo que al final hay que partir de la base de las situaciones anómalas que se vivieron la pasada temporada, con esa confianza ciega que se tuvo en David Ramos, aunque en algún momento estuvo prácticamente con un pie y medio fuera, pero al final, contra viento y marea, el presidente Luis Palencia le mantuvo y el tiempo le dio la razón. Entonces, con lo cual yo creo que ambos han aprendido la lección y en lugar de fichar a lo mejor nombres, pues han fichado más hombres que se adecuan un poco más a lo que lleva queriendo jugar hace años David Ramos. Es un fútbol sala mucho más agresivo en primera línea, con mucha más movilidad. Ya lo vimos en la segunda parte de la temporada, en la que hubo muy poco, a lo mejor menos juego de pívot del que a él le gustaría por las lesiones de Solano y las recurrentes ausencias de Abbas y sus problemas burocráticos, pero creo que realmente ha confeccionado una plantilla interesante, con mucha movilidad, mucha juventud, mucha agresividad. Al final, José Mario es un jugador que ya conoce la casa, que cuando estuvo la última vez, creo que fue hace 4 temporadas, corregidme si me equivoco, era un especialista ofensivo, y ahora Santi Valladares en Peñíscola lo ha transformado en un especialista defensivo. Realmente va a ser un jugador muy difícil de superar, que siempre se va a emparejar con las estrellas de los rivales y va a ser uno de los puntales defensivos. Puede aprender mucho al lado de Lolo Urbano, que es un jugador veterano. Luego me gusta mucho la incorporación de Carlos en esa banda izquierda. Ahí sí es cierto que, lógicamente, el toledano sale perdiendo en las comparaciones con Eric Martel, que ha regresado al Barça. Y arriba, pues, a lo mejor por nombre, lógicamente, tú ves a Basi preparado para jugar el Mundial con Irán en Uzbekistán, pero no me disgusta para nada la incorporación de Jorge Carrasco, que era un jugador muy seguido, muy codiciado, y por el que Viñalbal Valdepeñas, al final, por una cantidad módica de dinero, se ha hecho con sus servicios. A mí me gusta, realmente me gusta, y sobre todo creo que es un proyecto muy realista, muy ajustado a lo que quiere David, para evitar esa travesía por el desierto que hubo al principio de la pasada temporada, que dejó al equipo sin copa, que dejó al equipo sumido en un mar de dudas y que le costó un mundo en recuperarse y ofrecer su verdadera versión en la segunda vuelta. Es cierto, Gustavo, que quizá, como dices, lo que ha pasado es que se ha fichado un poco lo que se necesita y se ha dejado de lado pues esos nombres importantes de peso en nuestra liga o incluso en otras ligas, ¿no? Porque al final la política del Viñalbal en los últimos años ha mantenido una tónica un poco habitual, pero también ha ido cambiando, porque pasó a lo mejor de buscar en algún mercado algo extraño, como cuando se trajo a Basi, a buscar también talento nacional, quizá por reivindicarse, como el año pasado, y este año pues como que se ha ido un poquito a la juventud, ¿no? Está tocando un poquito cada palo, y quizá esto tiene que ver, como tú dices, Gustavo, con el aprendizaje que se ha tenido con la temporada pasada, cuando todo el mundo tenía tanta ilusión, ¿no?, con el proyecto del Viñalbal, y bueno, seguramente aquí en Valdepeñas muchos decían que era la mejor plantilla que habían visto en su vida del Viñalbal y Valdepeñas. Bueno, y puede que así fuera. Lo que pasa que para que, y como estamos hablando de un equipo vinatero, para que salga una buena cosecha tienen que coincidir diferentes aspectos, no solo la uva, la fermentación, el tiempo. Es decir,
son muchos aspectos. Entonces, con lo cual, puede que esta fuera la mejor plantilla que había confeccionado el presidente Luis Palencia, pero no fue su mejor año, no fue su mejor añada, sin lugar a dudas. Entonces, con lo cual, creo que a lo mejor con otros elementos sí consiguen otra vez recuperar. Es cierto que para mi gusto, Javier, el listón que se pone Viñalbal y Valdepeñas y la afición, que eso me parece loable, es muy alto, en comparación con el resto de equipos, donde ya vemos que Jaén está plenamente instaurado. Hemos visto la irrupción de Quesos Ligago Manzanares, vemos como Jimby Cartagena ya es una alternativa real al Big Three habitual, Barça, Inter, El Pozo. Es decir, empiezas a sumar equipos y no te queda sitio entre el top 8, ¿sabes? Entonces, con lo cual, Viñalbal y Valdepeñas tiene que buscar su propio lugar, tiene que encontrar su identidad. Yo creo que en esa tarea han acertado este año, fichando jugadores no ya asequibles, sino jugadores con un perfil nacional, con un perfil de rendimiento inmediato, gente que tiene hambre, como Carlos, como José Mario, como Carrasco, que fíjate, viene de descender, pero de jugar la Copa del Rey, pero también debutó en el Barça, en primera con Jesús Velasco. Entonces, con lo cual, yo realmente creo que es así. Es cierto que en otras temporadas, pues a lo mejor quedaba mucho mejor fichar a Claudino. Claudino me parece un gran jugador, pero no dio el rendimiento que se esperaba en Viñalbal y Valdepeñas. Entonces, con lo cual, lógicamente, cuando se va Rafael, que para hablar de Rafael hay que ponerse de pie, pues es una pérdida notable. Pero si tú analizas las cifras de Rafael las 2 últimas temporadas, y esto es el trabajo que tiene que hacer un director deportivo, y yo aparte de periodista lo soy, ves que las cifras de Rafael no estaban acordes a su rendimiento. Entonces, con lo cual, al final, y eso que Rafael no ha hecho una mala temporada, y Rafael ahora mismo está jugando a un nivel altísimo en Carlos Barbosa, en Brasil, otra vez, con más de 40 años, pero creo que al final David Ramos se ha dado cuenta de que lo que tú has dicho, ha fichado lo que el equipo necesitaba. También te digo, conozco de primera mano el trabajo de dirección deportiva que hacen David Ramos y Luis Palencia, y te puedo asegurar, a los aficionados de Viñalbal y Valdepeñas y a los televidentes, que están en todas las peleas, están en todas las peleas de todas las oportunidades de mercado. Han estado en la pelea de Fitch, pero era algo muy difícil. Tú no puedes competir con el Barça o con el Palma. A Palma Futsal ahora mismo le acaban de depositar 200.000 euros en la cuenta por Clever. O sea, es decir, que yo también le pido al aficionado vinatero, a la marea azulona, le pido un ejercicio de realismo. Creo que Viñalbal y Valdepeñas ha llegado a cotas insospechadas. Hay que buscar no solo la competitividad, sino también la sostenibilidad, y en eso ellos tienen que ser conscientes y ayudar. También tienen que, sé que no les va a gustar la reflexión, pero también tienen que fijarse un poco en el aficionado de Jaén. A lo mejor no es tan exquisito el aficionado de Jaén, pero el aficionado de Jaén sí le da también mucho cariño a esos jugadores que a lo mejor no tienen un nombre y que acaban explotando. César Velasco salió por la puerta de atrás de Osasuna Magna, in extremis iba a fichar por Córdoba, lo fichó Jaén prácticamente como un descarte, y ahora es internacional y se ha ido al Pozo Murcia. Entonces, con lo cual, ahí a lo mejor en ese mercado también se tiene que mover Viñalbal y Valdepeñas, al margen, repito, de otras operaciones de calibre, como las que hizo con Alberto, con Fernando, con Eloy Rojas, que se lo arrebató al propio Palma Futsal. Pero repito, hay que buscar ese equilibrio entre la sostenibilidad y la competitividad, y en esa tarea están trabajando muy bien el presidente Luis Palencia y el entrenador David Ramos. Hablabas antes, Gustavo, como de los 8 grandes nombres, ¿no?, de nuestra liga, y el Viñalbal y Valdepeñas, al menos antes de la temporada pasada, demostraba que podía estar ahí, claramente. Es cierto que a lo mejor después de la temporada pasada, pues yo no sé si se ha podido bajar un poquito la ilusión en líneas generales del aficionado del Viñalbal y Valdepeñas, algo que me extraña conociéndolos, porque al final ya sabes, bueno, también sabes tú cómo es la gente de aquí, fiel a su equipo. En cuanto a plantilla, Gustavo, en cuanto a jugadores, en cuanto a todo lo que compete un equipo, ¿crees que el Viñalbal y Valdepeñas está dentro de esos grandes 8 y que puede llegar a darle alguna alegría grande a su afición? Porque al final está claro que esta pregunta no va para que me digas, obviamente, Gustavo, el Viñalbal y Valdepeñas va a ganar la Copa del Rey, no, sino si de verdad la puede competir como la hemos visto los años anteriores, hacerlo en la Copa del Rey, en la Copa de España, incluso en la Liga. Sin lugar a duda. Lo que pasa es que hay, a veces, Javier, hay que ponerse delante del espejo. Lo que hizo Viñalbal y Valdepeñas fue una gesta. Una gesta que seguramente atentaba contra la lógica de cualquier dirección deportiva. Entonces, el que contradiga eso
se deja llevar por el fanatismo. Entonces, con lo cual todos ponderamos lo que hizo Viñalbal y Valdepeñas, pero en un contexto de pandemia, en un contexto muy diferente, pero sí es cierto que aprovechó ese punto de inflexión para dar ese salto de pasar a evitar el descenso en la última jornada a de repente estar ahí luchando por títulos, a ser un favorito, a que da gusto para unos y temor para otros jugar en el Virgen de la Cabeza. Entonces, con lo cual yo creo que lo del año pasado sirvió un poco, no para pinchar el globo, Javier, sino hay una película americana que me gusta mucho que se llama Bocados de Realidad, Reality Bites, y yo creo que lo del año pasado fueron esos 6 meses durísimos. Fue un máster para Luis Palencia, fue un máster también para David Ramos, sufrieron mucho y luego apenas pudieron disfrutar del final de temporada. Entonces, con lo cual creo que ellos, ese chute de realismo les ha servido para poner los pies en el suelo también a los jugadores, que han visto la exigencia de Valdepeñas, y creo que también la afición, repito, tiene que hacer un ejercicio didáctico, tiene que valorar lo que tiene que valorar lo que se ha conseguido, lo que pueden ver cada 15 días en el Virgen de la Cabeza, el equilibrio que tiene ese equipo y sin lugar a dudas, ¿por qué no? Es decir, al final estos son momentos y Viñalbal y Valdepeñas tiene que volver a recuperar ese momento, esa comunión entre la grada, el equipo, el entrenador, para volver a aspirar a no ya ganar títulos, Javier, pero sí una Final Four. Sí, exactamente, sí dar un sorpresón en una Copa de España y que al final pues que la María Azulona disfrute, pero creo que va a ser una buena temporada. No me gusta ni ser ni pesimista ni optimista, sino un realista bien informado, y os aseguro que se está trabajando bien, que lo importante es que las bases del club están bien puestas, que hay sostenibilidad, que hay confianza del patrocinador, que hay confianza en las instituciones, que hay un muy buen trabajo y que este año creo que los nuevos ya tienen más experiencia. O los nuevos del año pasado tienen más experiencia, la gente joven que ha venido viene con hambre. No descarto un regalo navideño si hiciera falta en la plantilla, porque repito, Viñalbal y Valdepeñas ha estado buscando, ha estado en la pelea de algunas operaciones importantes, pero al final también un poco la mesura y es un año que va a ser muy difícil. Date cuenta que empezamos la liga en octubre, prácticamente viene el parón, no va a haber tiempo para nada. Entonces, bueno, pues de octubre a diciembre se calibrará las posibles necesidades de la plantilla, que yo creo que sobre todo están fijadas, lo tienen claro David Ramos y Luis Palencia, en un goleador, y si en diciembre hay una oportunidad de un goleador, yo creo que sería la guinda perfecta para afrontar un 2025 con ilusión. Gustavo, quizá lo que ha propuesto el Viñalbal y Valdepeñas con este mercado de fichajes, porque no hemos visto, como tú dices, a un Luis Palencia que haya caído en la ansiedad, ¿no? Después, como se dio la temporada pasada, ahora toca una renovación íntegra de la plantilla. No hemos visto eso. Hemos visto que se han ido, además, los jugadores mínimos, podemos decir, porque Rafael es un jugador mayor que vuelve a su país, Eric Martel te pagan la cláusula y demás, Abasi no se ha podido adaptar. Se han ido quizá los mínimos jugadores, se ha fichado lo mínimo quizá para compensar un poco la plantilla. ¿Te recuerda algo a lo mejor al Jaén de hace 4 años? Obviamente el Jaén ya es un equipo que ya había ganado títulos y demás, pero quizá a cómo resurgió un año después Jaén, después de también estar ahí peleando por el descenso hace 3-4 años. Es un espejo en el que mirarse y al final pues yo creo que sí. Es decir, son equipos con unas simetrías parecidas. Lógicamente cada equipo tiene su personalidad, su ADN, su manera de trabajar, pero en el caso de Valdepeñas creo que al igual que David Ramos ha madurado y ha sido una temporada durísima de aprendizaje para el presidente Luis Palencia también, me consta, y yo creo que él este año se lo ha tomado con mucho más calma, ha echado mejor los números, ha sido más prudente, pero el hecho de ser más prudente no significa que haya sido digamos más conservador, todo lo contrario. Creo que también vas evolucionando un poco en las fases de la dirección deportiva. Parecía una locura traer a Joan Linares hace más de una década y lo consiguió. Parecía una locura traer a Rafael y lo consiguió. Pues a lo mejor en este volantazo de la dirección deportiva se busca eso, se busca consolidar el equipo, y verdaderamente creo que han trabajado bien. Hay un movimiento que se ha ponderado muy, muy poco, que es la renovación de Viño. Un Viño que tuvo el cartel de transferible prácticamente durante temporada y media y que ahora mismo es insustituible para la vida. Jugador la temporada pasada. Exactamente. Y un Viño que sin la confianza, la insistencia de Luis Palencia en su renovación, hubiera sido muy, muy, muy difícil renovarle en junio. Luis Palencia le renovó con antelación cuando prácticamente ni se intuía, o a lo mejor se atisbaba un poco el interés del Barça en Eric Martel,
pero él estuvo rápido, él sabía que no iba a encontrar un zurdo en el mercado como Viño. Me consta además que Viño es feliz por circunstancias personales que no vienen al cuento en Valdepeñas, que ha encontrado su estabilidad, su madurez, y creo que va a ser uno de los jugadores de esta liga. Desde luego a mí es un tipo que me encanta, igual que Fernandito, que ha sufrido con las lesiones y va a dar su mejor versión, un Albertito que va a estar mucho más centrado. Vamos a ver cómo vuelve Bollis del Mundial, ojalá que Solano esté plenamente recuperado, porque le hace falta ese pívot a Viñalbal y Valdepeñas, pero realmente hay muchos miles, muchas cositas. La magia de Pol Pacheco, no os olvidéis, al final no es lo mismo salir de Inter, llegar, es decir, todo eso cuesta. Entonces, con lo cual yo creo que Viñalbal y Valdepeñas ha puesto los mimbres de una cosa importante, con seriedad, con humildad, pero sin renunciar a nada. Y también, Gustavo, creo algo importante con lo que quedarse, porque el año pasado, en los momentos malos, se hablaba mucho de la portería, aparte de la manera de defender del Viñalbal y Valdepeñas, y al final vimos un Alex a un nivel espectacular, y al final, por ejemplo, en playoff, vimos a un Lolo del que también se habló mucho de su posible salida, a un nivel espectacular otra vez, como venía tiempo acostumbrándonos aquí en Valdepeñas, que las lesiones le habían hecho pasarlo bastante mal, sobre todo en el último año, y vimos como una subida de nivel, ¿no? que no le dio para eliminar al Pozo en esos playoffs, pero que le dio para competir y sobre todo para encontrar la identidad que este año, pues entiendo que viendo todo lo que pasó el año pasado, tanto David Ramos como todo el equipo, pues no quieren ni acercarse a lo que vivieron en ese principio de temporada, ¿no? No, yo creo que fue infernal, fue una experiencia traumática para todos, muchas ilusiones y rotas, y yo creo que sí. Hablas de uno de los focos del debate, la portería, en el que Marcao no encontró su nivel, a Alex le costó mucho recuperar la confianza, pero al final yo creo que hubo un buen equilibrio. Ojo a un tercer portero, Torres, un chaval de Madrid, campeón de España sub-19, que han fichado, que va a dar que hablar, ¿eh? Ese tercer portero, atentos porque David Ramos ha buceado bien en el mercado madrileño, y ese chavalito va a dar que hablar, ¿eh? Es un porterazo, y ya se lo anticipo a los aficionados de Viñalbal y Valdepeñas, va a jugar en el filial, pero va a tener dinámica de primer equipo. Entonces, con lo cual, pues sí, el Lolo también era una incógnita, su renovación, o sea, es decir, claro, al final había muchos frentes abiertos que había que resolver, y yo creo que se han resuelto con solvencia, con maestría, y al final, pues yo creo que la continuidad de Lolo es positiva, también le da estabilidad al equipo. A mí me parece un jugador que no es que esté en plena madurez, es que ahora mismo está en su mejor momento, tiene muchas cosas que aportar. El eje cordobés, como yo digo, Lolo, Bollis, es importante, falta por recuperarse Solano, y si funciona ese eje, Bollis, Lolo, Solano, y luego se le suma un poco el eje de la juventud y la intensidad que pueden representar los nuevos junto con Alberto y Fernando, pues yo creo que Viñalbal y Valdepeñas tiene muchos miembros. Al final hay que tener una plantilla larga, hay que tener una plantilla compensada. Si te pones a contar por piernas y por puestos, yo creo que está absolutamente equilibrada la confección de la plantilla que han hecho David Ramos y Luis Valencia, salvo ese tercer pívot, que ese goleador que podría ser un ala pívot diestro, un pívot zurdo, pero un tipo con gol, un tipo que te encarrile partidos, que te saque de apuros, pero eso vale dinero, Javier. Entonces, con lo cual, salvo ese tercer pívot, creo que realmente la plantilla de Viñalbal y Valdepeñas está muy bien confeccionada y muy bien preparada para afrontar esa temporada. Gustavo, ya para ir terminando, se me hace inevitable no preguntarte por lo que has comentado antes, de que a lo mejor en invierno sale el Viñalbal y Valdepeñas por un goleador. Obviamente todo depende de cómo va este primer tramo de temporada, más corto de lo habitual por el tema del Mundial, pero no sé si ha llegado a tus oídos algo de si sería por aquí, por España, si sería por fuera. Al final la María Azulona está deseando escucharte. Javier, hay un Mundial de Uzbekistán, que es un extraordinario escaparate. El Mundial acaba en octubre, en diciembre se abre el mercado invernal, es decir, creo que va a haber muchas posibilidades. Luego ya sabes que al final hay equipos que cambian, hay equipos que se mueven, hay oportunidades. Hay que explicarle también a los aficionados que en diciembre acaba la Liga Brasileña, de repente empiezan a llegar ofrecimientos encima de la mesa que son interesantes, pues a lo mejor la dinámica y la inercia del equipo es positiva y te invita a reforzarse, o en su caso, y espero que no sea así, negativa y realmente necesitas reforzarte, a lo mejor
por una lesión en otra posición, pero no, de momento no hay un objetivo claro. Sí lo hemos contado en relevo que Valdepeñas estuvo hablando con Fitz. Lógicamente Fitz agradeció la llamada de David Ramos, pero frente a las ofertas del Barça y de Palma poco tenía que hacer Viñalbal y Valdepeñas. Me consta que David Ramos, aunque vosotros penséis que no, David Ramos sigue mucho fútbol sala internacional, ve muchos jugadores, está perfectamente informado del mercado día a día, y si lógicamente la economía fuera más desahogada, pues a lo mejor podría haber pegado un latigazo, pero ahora mismo tampoco te creas que está el mercado para esas cosas. Yo creo que es preferible esperar al Mundial, es preferible esperar a diciembre, a que se abra un poquito más la oferta y la demanda, y ahí yo creo que Viñalbal y Valdepeñas, porque también me consta que Luis Palencia es un buen gestor y ha guardado un piquito, es un buen amo de casa y ha guardado un piquito para hacer una buena operación. Sí me gustaría apuntarte, con tu permiso, que para tranquilidad de los aficionados de Viñalbal y Valdepeñas, sí puedo asegurar que Eloy Rojas no va a abandonar el equipo. Se ha filtrado el rumor de que Palma podía haber hecho una oferta por Eloy Rojas. Simplemente hubo un mero contacto, un interés aislado, es decir, una llamada de rigor, porque lógicamente el golpe que ha sufrido Palma con la marcha de Clever in extremis era absolutamente inesperado. Palma tiene mucho dinero, pero nada más lejos de la realidad, y Eloy Rojas va a ser uno de los jugadores importantes de este año en el Viñalbal y Valdepeñas. Pues nos deja bastante más tranquilos, Gustavo, por lo menos no nos has dicho si está detrás el Viñalbal de algún pez gordo, pero sí sabemos que uno de nuestros peces gordos se va a quedar aquí en Valdepeñas, y ojalá que por mucho tiempo. Gustavo, muchísimas gracias por tu amabilidad, por tu disponibilidad, por atendernos, y ha sido todo un placer hablar contigo. Igualmente, y cuando necesitéis, aquí estoy, y a todos los aficionados de Viñalbal y Valdepeñas que se preparen para una temporada apasionante, y nos vemos por el Virgen de la Cabeza en algún amistoso, que habrá que hacer tiempo hasta octubre. Ojalá y sea así, aquí te esperamos. Muchísimas gracias, Gustavo, un abrazo. Un abrazo. Gracias. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen. Pues ya vamos acabando nuestra sección de fútbol sala. Eso sí, nos queda todavía una entrevista muy pero que muy interesante, ya la verán, y nos queda también pues repasar. Hemos dicho que el Viñalbal y Valdepeñas ya ha empezado la pretemporada, esos partidos amistosos, el primero contra Córdoba con ese empate a 2, y ahora esta semana tiene otros 2 compromisos. Vamos a verlos. Pues estos son los partidos que tiene el Viñalbal y Valdepeñas por delante, ambos en el Virgen de la Cabeza. Primero, el miércoles contra Family Casa Alcira, es decir, mañana a las 7:30 de la tarde. El siguiente, el segundo de esta semana, tercer amistoso de la pretemporada, será el viernes a las 8:30 de la tarde contra Movistar Inter. Esos son los partidos que tiene por delante el Viñalbal y Valdepeñas, los 2 próximos test después de este empate, y estos 2 importantes en el Virgen de la Cabeza, primera toma de contacto para los fichajes con la Marea Azulona. Así que vamos a ver si es capaz el Viñalbal y Valdepeñas de conseguir ganar los 2, ganar alguno. Vamos a ver de lo que es capaz el Viñalbal y Valdepeñas. Nosotros la semana que viene se lo contaremos todo, lo que ha ocurrido, y como decimos, antes de cerrar, antes de terminar la sección de fútbol sala aquí en este programa número 227, lo que vamos a hacer es mostrarles nuestra entrevista, esta vez a uno de los fichajes nuevos del Viñalbal y Valdepeñas. Teníamos ganas de conocer a uno de los nuevos y esta vez le ha tocado a Carrasco. Vamos a escuchar la entrevista que le hemos hecho.
Estamos aquí en el Virgen de la Cabeza y para empezar nuestra ronda de entrevistas en esta temporada, pues queremos conocer a los que todavía no conocemos mucho o prácticamente apenas nada. Vamos a estar y estamos, de hecho, con uno de los nuevos fichajes del Viñalbal y Valdepeñas y una de esas caras, uno de esos jugadores que más ilusión genera los próximos 3 años, si todo va bien, va a estar aquí seguro. Es muy joven, son 21 años los que tiene y estamos aquí con Carrasco. Muy buenas, Carrasco. Buenas tardes. Bueno, Carrasco, cuéntame, ¿cómo ha sido de momento tu corta experiencia aquí en Valdepeñas? ¿Cómo está siendo tu adaptación a la ciudad, a los jugadores, tus compañeros, a David Ramos, a todo en general? Bueno, pues yo creo que de momento muy bien, ¿no? Los compañeros me han acogido muy bien, los entrenamientos están yendo bastante bien, estoy cómodo, me encuentro bien jugando. Creo que tenemos un gran grupo, la verdad, me han sorprendido muchos jugadores, he coincidido contra ellos muchas veces jugando, pero no les había tenido nunca a mi lado. Y la verdad que estoy rodeado de un gran grupo, la verdad, tanto a nivel de cuerpo técnico como de compañeros. Me gustaría, antes de hablar a lo mejor de las aspiraciones deportivas pues que te han llevado quizá a fichar por el Viñalbal y Valdepeñas, hablar también un poco de las que no son deportivas, porque aquí ya sabes que remamos mucho con la afición y demás, y no es para menos. Imagino que ya tendrás muchísimas ganas de disfrutar aquí de un ambiente, de un partido, el que sea, en el Virgen de la Cabeza, ¿no? Sí, bueno, yo siempre he sido muy fan de Viñalbal, la verdad. Desde que era pequeño y comencé a ver fútbol sala, recuerdo casi el primer recuerdo que tengo de Viñalbal fue bueno, pues cuando se consiguió llegar a esa final de liga, ¿no? Siempre me llamó mucho la afición que tenía y este año y el anterior, que son los 2 años que está en primera división, he podido disfrutar en contra de la afición, pero bueno, siempre me ha gustado venir aquí, ver que está lleno, ver que en los momentos buenos de la afición está ahí y sobre todo en los malos, porque el año pasado sí que tuvimos una racha mala, ¿no? Y lo estuve viviendo desde lejos, que la afición estuvo ahí en todo momento y bueno, también es una cosa que me llamó, porque el fútbol sala sin su afición pues no sería fútbol sala. Eso te iba a decir, Carrasco, ¿hasta qué punto es muy importante o importante para vosotros los jugadores el hecho de fichar por un club como el Viñalbal y Valdepeñas, el Jaén, que son aficiones muy contrastadas, Manzanares? Porque aquí en España hay un contraste importante de aficiones, se vive mucho el fútbol sala en algunos lados, en otros no, a lo mejor en Barcelona, que hay muchos deportes, pues es más complicado, tal. ¿Hasta qué punto es para un jugador importante fichar por un equipo por un valor que no tiene nada que ver con el dinero, lo deportivo, como es la afición? Hombre, yo creo que es algo muy especial, ¿no? Para mí aquí creo que el fútbol sala se le da la importancia que creo que debería tener en todos los sitios donde se juega. Yo, por ejemplo, he estado en Betis, donde se prioriza bastante el fútbol, y luego también está la sección de fútbol sala y de baloncesto. Aquí lo bueno de solo haber fútbol sala es que se vive como si fuera el deporte rey, como si fuera lo máximo a nivel mundial, ¿no? Pero aquí en Valdepeñas. Yo creo que a gente como la afición de Valdepeñas, Manzanares, Jaén, hacen grande al deporte y bueno, pues ojalá todas fueran como ella. Y centrándonos también en lo deportivo o en los motivos que te han llevado quizá para fichar o apostar por el proyecto del Viñalbal y Valdepeñas, pues ¿cuáles han sido los que más te han pesado a ti, que venías de un proyecto como el Betis? Algo extraño el año pasado, que ahora hablaremos también de eso, pero ¿qué es lo que te ha traído más para fichar por el Viñalbal y Valdepeñas, aparte del tema de la afición? Bueno, yo tenía claro que yo quiero avanzar en mi carrera, quiero seguir creciendo año a año, y después de mis 2 temporadas en Betis notaba como que se cerraba una etapa y que necesitaba dar un salto de calidad y bueno, de diferentes objetivos. Se me presentó la opción de Viñalbal y yo era un club que siempre, pues mira, quería venir, estuve hablando mucho con David, yo siempre lo he seguido bastante y creo que me va a hacer crecer mucho como jugador, por lo que te digo, tiene al final grandes jugadores en plantilla que han vivido mucho, creo que me pueden ayudar, creo que me pueden ayudar a crecer y bueno, yo durante el contrato que tenga aquí en Valdepeñas mi objetivo es irme como jugador totalmente diferente. ¿Has tenido más ofertas, Carrasco, importantes o interesantes para ti? Bueno, sí, tuve alguna oferta que otra, pero yo siempre tenía claro que quería venir aquí, o sea, yo hablé con Luis, con el presidente, que mi principal objetivo era venir aquí a Viñalbal y es un sitio que me gusta, es un lugar donde se vive mucho el fútbol sala y yo personalmente soy muy fanático del fútbol sala, entonces quería vivir la experiencia de estar aquí y de, bueno, ¿por qué no ir a la Copa de España y traer a toda la afición?
la Copa del Rey, un partido importante, playoff, no sé, son experiencias que creo que un jugador tiene que vivir y con una afición así de grande, pues la verdad que lo tenía bastante claro. Y también entiendo que para vosotros es importante ver que otros equipos o los equipos que se interesan por vosotros apuestan de verdad por vosotros, porque estamos hablando de un contrato importante, el que te están haciendo 3 años con la posibilidad de uno más, que bueno, que sí, tienes 21 años, eres joven, pero también eso podría echar para atrás, ¿no? El hecho de decir, bueno, es joven, no sabemos si puede llegar a explotar, si se ha quedado encajado en este nivel. No sé si también eso pues tiene que ver para que tú pues hayas decidido Viñalbal y Valdepeñas, o para también al menos sentirte querido en un sitio. Bueno, yo sé que puede ser complicado, ¿no? Porque tengo 21 años, soy un chaval joven. Yo confío mucho en mí, yo sé lo que puedo dar, sé a lo que puedo llegar y yo creo que tanto Luis como David pues han sabido ver que yo puedo dar muchas cosas a este club. Yo confío en mí, sé que puedo hacerme grande aquí en este club, sé que puedo aportar cosas muy bonitas y nada, yo estoy muy agradecido porque sé que es una decisión complicada, porque puede ser que a la gente le parezca una apuesta al ser un jugador tan joven, pero bueno, yo ya llevo un par de años en Primera División, creo que he demostrado el jugador que soy y afortunadamente David y Luis pues han apostado por mí y yo pues muy contento y nada, simplemente darle las gracias. Y ya tienes una cosa más que aquí todavía no se tiene en Valdepeñas, ¿no? Ese primer título que conseguiste el año pasado en una temporada un poco rara, entiendo por cómo se dio todo, ¿no, Carrasco? Sí, la verdad que cada vez que me preguntan no sé muy bien qué decir. Fue una temporada muy caótica, pasó de todo, entramos en una dinámica que bueno, es muy complicado salir cuando no paras de perder, cuando las cosas no salen. El ambiente no es malo, pero es como que hay algo que no acaba de fluir, como que no sabes las cosas que se puede dar, son cosas que pasan en el deporte. Pero bueno, luego la Copa del Rey pues es otra competición, te sientes que te salen las cosas, que es diferente, tienes sensaciones diferentes y bueno, te plantas en una Final Four de Copa del Rey, que ahí a un partido todo puede pasar. Yo siempre lo he pensado, yo vengo aquí a ganar, o sea, si he ganado un título con Betis en la peor temporada de mi vida, porque es así a nivel personal, ¿por qué no hacerlo aquí o cualquier otro sitio? O sea, nada es imposible. Yo creo que si se trabaja bien, las cosas pueden llegar. Eso te iba a decir, Carrasco, ¿cuál es de verdad el objetivo que te marcas tú dentro de lo relativamente asequible de conseguir, no asequible, pero que se pueda conseguir realmente, porque aquí se habla mucho siempre de conseguir meterse en Copa de España, conseguir pues, avanzar lo máximo en Copa del Rey, meterse en esos playoffs, pero ¿cuál es el objetivo real y ambicioso que te pones tú como jugador? Yo creo que no se le puede prometer títulos a la afición, porque no, claro. Creo que seríamos injustos, ¿no? Ojalá yo tuviera el poder de prometérselo a la afición y conseguirlo a final de temporada, pero al final esto es una cosa que depende de mucha gente, no depende solamente de que yo coja la pelota y marque goles o que los porteros estén acertados y no metan ni uno. Yo creo que tenemos que ser ambiciosos, eso está claro, tenemos que hacer una gran temporada, tenemos que mirar lo más arriba posible y sobre todo hacer un buen papel en las competiciones importantes. Objetivo personal, pues a mí obviamente que me encantaría llegar a pues, la Copa de España, jugar los playoffs, es algo que no he vivido todavía y que la verdad que tengo muchas ganas, así que bueno, yo sé que si se da la oportunidad y la afición nos acompaña allí, pues se pueden hacer cosas muy bonitas. Pues ojalá y sea así, tío Carrasco, muchísimas gracias y mucha suerte en toda esta temporada, nos vamos viendo por aquí. Muchas gracias. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen. Turno para hablar de fútbol y turno para hablar del Carretero Maquinaria Club Deportivo Valdepeñas. Cambio de patrocinador, vida nueva, cambio de entrenador, cambio y remodelación prácticamente de la mayoría de la plantilla y cambio de división. Recuerden que el Valdepeñas este año disputa tercera ref y vamos a ver qué es capaz de hacer, cuál es el papel que va a desempeñar el Club Deportivo Valdepeñas en esta siempre competida división. En este primer partido el Valdepeñas no pasó del empate
en un derbi pues muy especial, como siempre, contra el Manzanares. Aquí en La Molineta empataron a 0, un partido complicado, sobre todo pues teniendo en cuenta que los derbis en general siempre son complicados, que es la jornada 1 y que quizá lo más importante en el principio de temporada pues es no perder, así que el Valdepeñas ha conseguido no perder en la primera jornada, ha sumado su primer puntito en la categoría, no empieza con mal pie y hoy tenemos a un invitado muy especial con nosotros. El año pasado nos costó mucho poder traer al míster aquí, obviamente ahora el míster es otro y es el que tengo aquí a mi lado. En el primer programa hemos sido capaces de traer al nuevo entrenador del Club Deportivo Valdepeñas, Juan Arsenal. Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Juan, bienvenido aquí a nuestra casa, bienvenido también al Club Deportivo Valdepeñas, porque prácticamente, pues no sé si será la primera entrevista que concedes aquí en Valdepeñas, pero si no lo es, pues cerca está, ¿no? Sí, y bienvenido a la que considero también mi casa, ¿no? Pues puesto que, bueno, he estado aquí como jugador hace 21 años y también terminé siendo entrenador de aquel equipo que al final perdió la categoría y que 21 años después pues he vuelto a la que considero también mi casa por todo lo vivido y la verdad que contento y satisfecho, ¿no? Con apenas 3 sesiones de trabajo, pues bueno, afrontamos un partido importante en un inicio liguero ante Manzanares, donde creo que hicimos las cosas muy bien y solamente nos faltó generar más y mejores ocasiones para poder tenido alguna definición y nos hubiésemos llevado el encuentro. Con 3 sesiones de entrenamiento no puedo pedir más, contento, satisfecho, con mucho margen de mejora, la exigencia va a ser muy grande y venimos preparados para que sea un año bonito con la ayuda de nuestra afición y que podamos conseguir el objetivo de la salvación. Enseguida nos vamos a centrar en el partido entre el Valdepeñas y el Manzanares, pero ¿cómo se ha fraguado el fichaje de Juan Arsenal por el Club Deportivo Valdepeñas? Porque tiene un tinte romántico, ya lo has explicado, ¿no? Que justo cuando tú estuviste jugando aquí en Valdepeñas el equipo estaba en tercera y ahora lo coges el año que sube después de 2 décadas a tercera red, en este caso. Tiene ese tinte romántico, no sé si ha tenido algo que ver en el fichaje, obviamente aparte de la experiencia que tienes, que al final pues también pesa. Sí, está claro, el destino ha querido que 21 años después vuelva a Valdepeñas siendo otra vez entrenador cuando no ha habido fútbol en todo este tiempo, ¿no? Bueno, quizá es un reto importante que si hubiese sido otro club pues no lo hubiese hecho, ¿no? Ya a principios de verano se pusieron en contacto conmigo para que me hiciera cargo de las riendas, al final pues por circunstancias y por temas de patrocinio, al final la directiva, que muchos de ellos aún siguen con Ángel a la cabeza, pues no consiguieron ese patrocinio que todos se esperaban para hacer un proyecto mejor y bueno, nos quedamos un poco a expensas de lo que pudiera pasar en un futuro y ese futuro y las circunstancias han dado que a falta de 3 jornadas pues quisieran volver a contactar conmigo para este proyecto y bueno, al final cuando te llama 2 veces el Valdepeñas pues es difícil decir que no por todo lo que he dicho antes, por todo lo recorrido y también sobre todo por la gente que hay detrás, que me conoce, que incluso a muchos de ellos lo entrené en su día y bueno, vengo a un reto apasionante, repito, en otras circunstancias otro club no hubiese aceptado, pero tratándose de Valdepeñas pues hemos apostado todo porque el fútbol pueda subsistir, pueda mantenerse, que sea una temporada bonita, creemos que tenemos una afición soberana y que podamos poner las bases para que se mantenga en tercera división y que pueda crecer y que pueda ser aquel equipo de antaño, de hace 20 años, que Valdepeñas era un referente dentro de Castilla-La Mancha. Bueno, vamos a ver imágenes ya de ese carretero maquinaria Valdepeñas 0, Manzanares 0, en un partido en La Molineta muy disputado, un partido, Juan, donde no pasaron muchas cosas, no sé si es el típico quizá primer partido de Liga, también un derbi en el que 2 equipos se conocen perfectamente, los 2 recién ascendidos, ninguno quiere empezar con mal pie. Un partido en el que pues el 0-0, cierto que el Valdepeñas pues quizá fue el que más quiso llevarse los puntos, pero no es un resultado muy injusto, ¿no? Bueno, al final la igualdad fue un predominio, ¿no? Un equipo que quiso proponer fútbol, que quiso llevar la iniciativa, que
que lo difícil en el fútbol es construir, y creo que nosotros lo hicimos medianamente bien, repito, con 3 sesiones nada más de entrenamiento, y otro equipo que vino a empatar, que acumuló mucha gente por detrás del balón y que también se hizo acreedor a ese empate, debido a que nosotros tampoco generamos muchas ocasiones de gol, ¿no? Al final el fútbol es definición, nosotros no tuvimos, si fuera los puntos pues seguramente hubiésemos ganado por control, por llegada, por intención, pero en el fútbol son los goles lo que vale, y nosotros hemos puesto la base desde esa seguridad defensiva que mostró el equipo, pues crecer. Veníamos de encajar muchos goles en pretemporada, 14, teníamos que crecer a partir de esa seguridad defensiva. Eso es lo más importante, ¿no? Lo más positivo, el frenar un poco esa sangría, ¿no? Sí, de no cometer errores, sobre todo en competición, donde ya no es pretemporada y esos errores los puedes corregir, y la verdad es que es para estar satisfechos, no nos generaron prácticamente nada. Hemos puesto el punto de partida, y a partir de ahí pues mejorar a nivel individual a todos los jugadores. Tengo que sacar rendimiento inmediato porque aquí no hay pretemporada para variar y para corregir, y espero que el futbolista pues dé ese salto de calidad, que creo que ayer ya lo dio, y que sobre todo el colectivo se beneficie para intentar conseguir puntos lo antes posible, meternos en una zona tranquila, y a partir de ahí se podrá trabajar mejor, porque nosotros ahora mismo tenemos un proceso que tenemos que acometerlo en plena competición, y eso lógicamente es mucho más difícil. ¿Y cómo ha sido para ti la primera toma de contacto? Porque al final es una primera toma de contacto, pues prácticamente, como dices tú, directa para empezar la competición, con los jugadores que tienes y demás, sabiendo la remodelación que ha tenido la plantilla prácticamente entera, ¿no? Pero gran parte de la plantilla, y sabiendo que han cambiado muchas cosas, todo lo que le ha costado, lo decías tú antes, al Club Deportivo Valdepeñas conseguir patrocinador. Ha sido un verano complicado, y ahora pues ya toca al menos, ¿no?, disfrutar de lo deportivo, que un poco se asiente en las tablas, ¿no?, que empieces a implementar un poco tu sistema de juego, le inculques a los jugadores tu manera de ver el fútbol y demás. Ahora es lo que toca, ¿no? Podemos decir que toca disfrutar después de un verano complicado. Sí, lo que pasa es que disfrutar en plena competición, cuando el error tienes que minimizarlo claro. Al máximo, pues tenemos que confiar mucho en lo que trabajamos, intentar conseguir rendimiento, como digo, inmediato de cada jugador, para que podamos conseguir resultados, ¿no? Ver la posibilidad, si podemos reforzarnos en algún puesto, también que los jugadores conozcan un poco la filosofía, y que yo me pueda también adaptar un poco a las características de lo que tenemos. En definitiva, tenemos que ir sobre la marcha, mejorando si es posible, y sobre todo consiguiendo puntos, porque es lo importante para situarte en una situación cómoda que te permita trabajar en mejores condiciones. Y bueno, uno de los temas más importantes siempre cuando viene un entrenador nuevo o incluso un jugador, no sé cómo ves tú al Valdepeñas, como digo, en esa primera toma de contacto que has tenido, viendo el equipo que tienes, sabiendo que a lo mejor puede llegar algún refuerzo y demás. ¿Dónde ves tú al Valdepeñas en junio de 2025? Bueno, está claro que después de 20 años el objetivo es obvio, ¿no? Somos un club recién llegado, con una trayectoria importante, pero que tenemos que crear las bases para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en todo este tiempo atrás, ¿no? Ser un equipo sólido, ser un equipo fiable, ser un equipo que no pase por apuros, para que cuando termine la temporada pueda seguir manteniéndose en tercera división. A partir de que consigamos ese objetivo, si lo conseguimos con antelación, pues bueno, ser ambiciosos, no renunciar a nada. He estado en equipos donde los objetivos eran de ascenso, lo hemos conseguido. Ahora estoy en un reto donde el objetivo es salvar la categoría, vamos a intentar conseguirlo, y si lo conseguimos con tiempo, pues no renunciar a nada e intentar mejorar dentro de las posibilidades. Pero sería muy precipitado por mi parte decir que podemos optar a algo más cuando acabamos de llegar, cuando incluso he cogido el equipo en el inicio de la competición y los márgenes de error no existe, y nosotros tenemos que ir con la humildad por bandera, siendo conscientes de que cada partido para Valdepeñas tiene que ser una final, para conseguir el objetivo de la salvación lo antes posible, y a partir de ahí crear las bases para un futuro mejor. Y uno de los puntos importantes, Juan, que lo señalabas tú antes, es un poco la solidez en estas categorías, ¿no? Pero si quieres darle un poquito más de énfasis, la solidez en la molineta, ¿no? O sea, el no encajar goles, el sacar el máximo número de puntos en la molineta,
viene la Molineta de ser un auténtico fortín en el último año y medio, 2 años, y quizá eso es lo que la gente, al menos, quiere que siga estando, ¿no? Que la Molineta siga siendo un fortín, y también el hecho de que la gente siga confiando en el fútbol como ha estado confiando, sobre todo a raíz de lo que se vivió el último año, que fue súper bonito aquí, que bueno, que tuvimos un reportaje del día después, a final de temporada y demás, y se vivieron momentos de fútbol que hacía mucho que no se veían aquí, sobre todo también después de que naciera el fútbol sala y que llegara donde ha llegado, ¿no? Ahora lo importante es un poco mantener esa solidez en casa. Sí, la Molineta y su afición van a ser claves para conseguir el objetivo lo antes posible, ¿no? Fuera de casa para todos los equipos va a ser muy difícil puntuar, porque la exigencia de la competición y el nivel de la competición así lo dice, y nosotros en casa tenemos que ser un equipo fiable, un equipo valiente, un equipo que busque portería rival y que no cometa errores que nos puedan privar de conseguir puntos en casa, ¿no? El primer partido no se puede pedir más, hemos conseguido un punto, nos tenemos que quedar con eso, que no hemos perdido 2, y afrontar los siguientes partidos fuera de casa para intentar arañar y que esos puntos que arañemos fuera pues los podamos hacer buenos siendo de local, ¿no? Con nuestra gente que pueda disfrutar, que se vaya contenta de ver a su equipo. Creo que ayer la sensación fue positiva, creo que cerca de 1000 personas en tercera división pues es un lujo el tenerlo, y nosotros somos los artífices para que esa gente la mantengamos en el tiempo y, si es posible, en más medida, ¿no? Eso es un poco la filosofía que tenemos que tener en casa, ser un equipo disciplinado, ordenado, lo más profesional posible, que nos ayude en nuestra afición, y fuera de casa ser un equipo camaleónico, que se adapte a las circunstancias, que consiga arañar puntos y que nos dé para hacer un año bueno y que no sea de sufrimiento. ¿Qué es lo que te gustaría, Juan, implementar a ti en el equipo, en tus jugadores? ¿Qué filosofía es la que quieres enseñar y la que quieres plasmar aquí en el Club Deportivo Valdepeñas? Bueno, yo soy un entrenador que me gusta ser muy versátil tácticamente, que mis equipos no sean esclavos de una manera de jugar nada más, que durante los 90 minutos pues seamos capaces de variar, el adelantar o el retrasar un jugador y el cambiar el dibujo y el sistema sin cambiar el orden y sin cambiar la metodología de trabajo. Pero claro, eso lleva su tiempo, no es muy fácil decirlo, pero a la hora de la verdad el futbolista tiene que estar preparado y sobre todo tienen que tener las capacidades para poder asimilarlo, ¿no? En 3 días me han demostrado que el equipo ha sido capaz de adaptarse a lo que queríamos, y a partir de ahí pues tenemos que seguir creciendo y mejorando en todos los aspectos, sacar rendimiento inmediato a cada uno de los jugadores para que se beneficie el colectivo, y creo que después de 3 sesiones de trabajo pues me voy contento por lo que transmitió el equipo. Ahora, ¿qué pasa? Pues que tenemos que ver cómo competimos fuera de ella, pues que, repito, la pretemporada ya se terminó, vamos a hacer una pretemporada dentro de la temporada, entonces tenemos que minimizar los errores, ver cómo competimos ahora fuera de ella. Tenemos 2 partidos fuera de casa para ver el nivel que damos e intentar no cometer errores, sumar puntos y corregir lo menos posible para, repito, acomodarnos rápidamente en una situación buena en la tabla que nos permita trabajar mejor y con mayor confianza. Bueno, ya sabemos que el Valdepeñas empató a 0, que sumó un puntito en esta jornada inicial. Vamos a ver qué hicieron el resto de equipos y el resto de enfrentamientos en esta primera jornada. Pues estos son los resultados que nos ha dejado esta primera jornada en el grupo 18 de tercera ref. El Socuéllamos y el Villarrobledo empataron a 2, el Villarrubia ganó 2-0 al Manchego Ciudad Real, el Tarancón perdió 0-1 en el derbi conquense contra el Quintanar del Rey, el Calvo Sotelo arrolló 3-0 al Cazalegas, el Pedroñeras perdió 0-1 contra el Marchamalo en su vuelta a tercera ref, Noblejas y Huracán de Balazote empataron a 2, el Toledo empató a 1 contra el Atlético Albacete B, el Valdepeñas y el Manzanares, como ya saben, empataron a 0 y el Villacañas ganó 2-1 al Azuqueca. Pues vamos a ver con estos resultados cómo ha quedado la clasificación después de esta primera jornada. Pues así tenemos la clasificación, con el Calvo Sotelo primero con 3 puntos, los mismos que el Villarrubia, el Villacañas, el Marchamalo y el Quintanar del Rey, 1 punto tienen. Huracán de Balazote, Noblejas, Villarrobledo, Socuéllamos, Atlético Albacete,
Toledo, Valdepeñas y Manzanares. El Valdepeñas, pues de momento lo tenemos en esa 12ª posición con ese puntito, pero pues queda toda la liga por delante. Y los últimos con 0 puntos están el Azuqueca, el Pedroñeras, el Tarancón, el Manchego y el Cazalegas. Bueno, Juan, después de esta jornada inicial, es cierto que llevas poquito aquí, pero no sé si tienes claro un poco, pues los favoritos a estar arriba, quizá los que hay que temer a la hora de cuando haya que visitar sus feudos. Bueno, creo que siempre en una competición, por infraestructura, por club, por entidad, por años en la categoría también, pues parten siempre 7, 8, 9 equipos con la vitola de conseguir el primer puesto que te accede directamente a una categoría superior y luego a unos playoffs que te dan derecho a la misma, ¿no? Bueno, todos sabemos capitales de provincia como Manchego, Ciudad Real y Toledo, pues que parten con la vitola para buscar ese campeonato, luego proyectos importantes como Socuéllamos, como Quintanar del Rey, como Puerto Llano, como Villarrobledo, que siempre son gallitos para poder estar en esa segunda ref. Siempre sale algún equipo que no se cuenta con él y es la sorpresa de la competición, y todos los demás, pues bueno, a intentar quitar puntos a los grandes, ¿por qué no? Estar preparados y trabajados para competir, y bueno, y cada equipo tiene sus objetivos y a partir de que se cumplen esos objetivos pues siempre se mira hacia arriba, ¿no? Nosotros tenemos que tenerlo claro, acabamos de llegar, 20 años después, ilusión, trabajo, constancia, dedicación, para que no vuelva a ocurrir que Valdepeñas no esté en categoría nacional. Creo que por ciudad, por infraestructura y por el trabajo que se está haciendo pues se puede mejorar de cara a un futuro, pero ahora mismo pues tenemos que tener los pies en el suelo para poner las bases y volver a ser ese equipo importante, pues como ha podido ser Villarrobledo, Socuéllamos, Puerto Llano, que hace 20 años Valdepeñas siempre era un referente. Eso es un poco la idea que tenemos que imponer, desde la exigencia, desde el trabajo, desde la dedicación, y por qué no, una vez conseguidos los objetivos, pues optar a cotas mayores. Y de los ascendidos, Juan, de los recién ascendidos, ¿quién es el que ves, no sé si un pasito por encima o si ves más o menos un nivel parecido? Bueno, no sé mismo... si, igual que me has dicho, que hay 8 así que siempre destacan en estas categorías, si el resto se mantiene en un nivel que a lo mejor puedes estar un poquito mejor, un poquito peor, pero si se puede, si se pelean con otros 12 equipos. Sí, los otros pues la ilusión de no pasar problemas, ¿no? De hecho, pues ayer nos enfrentamos 2 equipos donde la ilusión era lo predominante, porque acabamos de llegar a la categoría, porque todos queremos quedarnos en la misma. Hay un salto muy grande de lo que es preferente a tercera división, las categorías están por algo y cada vez que das un salto pues el nivel es cuantitativo, ¿no? Entonces, bueno, todos los demás pelearemos para eludir esas 3 plazas de descenso y a partir de ahí trabajar con la máxima ambición y poder competir, que lo más importante no solo con los equipos de tu liga, sino también con los de equipos de arriba, para que les cueste también ganarnos, ¿no? No porque tengan un mayor presupuesto o tengan unos objetivos mayores quiere decir que vayan a ser mejor que tú. Yo como entrenador vengo a Valdepeñas sabiendo que es un reto importante para mí, pero con la ambición de poder competir de tú a tú con cualquiera, sabiendo cuáles son nuestras armas, nuestros objetivos, pero no por eso cuando nos enfrentemos a cualquier rival vamos a ser inferior. Pues vamos a ver quién es el próximo rival contra el que se enfrenta el Valdepeñas, vamos a ver qué es lo que nos espera en la jornada 2. Pues estos son los enfrentamientos. El Don Octavio Villarrobledo recibirá al Villacañas, el Manchego al Socuéllamos en uno de los partidos de la jornada, el Quintanar del Rey al Villarrubia, otro gran partido, el Cazalegas recibe al Tarancón, el Marchamalo al Calvo Sotelo Puertollano, dos de los equipos que han ganado en esta jornada inicial, el Huracán de Balazote recibe al Pedroñeras, el Atlético Albacete al Noblejas, el Manzanares al Toledo y el Valdepeñas visitará a Azuqueca. Pues partido complicado, ¿no, Juan? Viajar fuera ahora a jugar contra un equipo que el año pasado se mostró fuerte en casa como Azuqueca, imagino que, como tú lo acabas de definir muy bien, no se va a ir a arrastrar por ningún campo el Valdepeñas, pero un partido complicado, ¿no? Sí, la intención es ser un equipo competitivo tanto en casa como fuera de casa, ser un equipo adaptativo a las circunstancias y a la categoría.
adaptativo a las circunstancias que recorre la competición. 12 de la mañana, te tendrás que levantar temprano y eso es te iba a decir, ¿tenemos ya el horario del partido? Sí, el domingo a las 12. Domingo a las 12. Con lo cual no hay ningún tipo de excusa, es la categoría, tenemos que adaptarnos lo antes posible a ella, saber competir fuera de casa con nuestras armas e intentar no ser superior a nadie, ser un equipo competitivo tanto en casa como fuera. Esa es la prueba que me queda ver ahora mismo como entrenador del Valdepeñas. Sabemos cómo hemos competido en casa y el nivel que hemos dado, ahora tenemos que intentar mantenerlo e incluso mejorarlo fuera de ella para intentar conseguir puntos, minimizar errores que te permitan el no poder conseguir nada y bueno, pues afrontamos el partido dándole continuidad a lo muy bueno que hemos hecho en esta primera jornada, pero un poco expectantes a ver cómo se muestra el equipo en ese aspecto, porque es duda incluso para mí también. Y por lo menos algo bueno, horario que conocéis, que el horario en el que siempre juega el Sánchez Mellado, bueno, el Sánchez Mellado se me van ya los patrocinadores, el Carretero Maquinaria Valdepeñas, 12 del mediodía, domingo, que es el horario en el que casi siempre o siempre juega en la Molineta, al menos algo es. Sí, todos los equipos nos tenemos que adaptar a los horarios, no hay ningún tipo de excusa, es obvio que te tienes que levantar muy temprano para competir, viajar y jugar a las 12 de la mañana, no es lo mismo que jugar por la tarde, donde tienes descanso suficiente para afrontar el partido de otra manera, pero el calendario y todos los equipos nos tenemos que adaptar y no hay ningún tipo de excusa. La única duda es que trabajo para que mi equipo sea competitivo, tanto siendo de local como siendo de visitante, y bueno, pues este domingo veremos a qué nivel estamos y de dónde también partimos como equipo cuando jugamos fuera de casa. ¿Esperáis tener afición fiel a la hora de los desplazamientos, de conseguir que se desplacen? Bueno, pues seguro que habrá gente, porque creo que Valdepeñas y su afición soberana, es muy numerosa y lleva mucho tiempo sin ver a su equipo competir en tercera división, tanto local como fuera, y estoy convencido que alguna gente tendremos para apoyar a su equipo. Pues ya lo saben, domingo a las 12 del mediodía, Azuqueca, Valdepeñas. Juan, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros, Nada. Un placer conocerte y ojalá pues tenerte aquí en la misma mesa que yo más de una vez charlando un ratito sobre fútbol y ya, sobre todo cuando estén un poco las cosas más asentadas, ¿no? Que te podamos dar caña también. Sí, bueno, a vuestra disposición, para mí es un placer. Me siento uno más de vosotros, vengo con muchas ganas, es un reto apasionante para mí, repito, he cogido todo tipo de equipos en cuanto a sus objetivos y este año pues es un reto bonito e ilusionante que si hubiese sido otro sitio pues a lo mejor no hubiese cogido, pero siendo Valdepeñas me siento un valdepeñero más y a vuestra disposición. Pues Juan, muchísimas gracias y ojalá y lleves al Valdepeñas a lo más alto o al menos no a lo más bajo, que es verdad que hay que ser en ese sentido, hay que tener los pies en el suelo, que se ha vuelto a tercera después de muchos años y ahora pues vamos a intentar mantenernos, que es lo verdaderamente importante. Juan, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Y en Polideportivo, para estrenar esta nueva temporada de HD Hoy Deportes, pues vamos a hablar de los dos mejores deportistas de este año y del año pasado en Valdepeñas, y obviamente pues no vamos a hablar porque sea tema de actualidad el hecho de que sean deportistas del año en Valdepeñas, es algo de lo que ya ha pasado mucho. Vamos a hablar porque han alcanzado y siguen alcanzando cada vez cotas más altas. Tenemos aquí con nosotros a Sabu Pinés, ya lo conocen, atleta del Sistema Asbal con Valdepeñas Athletic Club. Muy buenas, Sabu. Buenas. Para quien no lo sepa, Sabu hace un poquito más de una semana, a finales de agosto, viajó a Perú, viajó a Lima para disputar el Campeonato del Mundo Sub-20, la prueba de 4x400 mixtos en la que consiguió pues el récord de España con trampa, porque nos lo va a contar ahora, pero en la que consiguió el récord de España y se llevó pues una experiencia positiva en lo deportivo, o al menos en cuanto a la experiencia de poder ir a un mundial sub-20, y nos va a contar pues qué tal le fue toda la experiencia en general, si fue tan buena como parece simplemente por el hecho de ir a un mundial, o si la experiencia, pues como me decía fuera de cámaras a Sabu, no fue como esperabas, ¿no? Pues bueno, en el tema deportivo, cuando corrimos nuestra semifinal,
conseguimos, no sé si recuerdo mal, un quinto puesto en nuestra serie. Quintos en vuestra serie de las Sí. semis, sí, con un tiempo de 3:27:53. Que no nos permitió finalmente pasar a esa gran final que deseábamos, pero bueno, a pesar de todo hicimos esa marca que era, bueno, como habías dicho, era Ese récord de España. era la mejor marca española, sí. Pero bueno, como... Bueno, claro, récord de España sub-20, claro. Claro, sub-20 es nuestra categoría. Pero sí, lógicamente tiene su truquillo, y es que esta modalidad en categoría sub-20, España, si no recuerdo mal, en aire libre no había hecho ninguna marca todavía. Entonces como que nosotros inauguramos esa modalidad en nuestro país, por de ahí esa marca, ¿no? Ujú. ¿Y Luego- qué tal fue la carrera, Sabu, en general? Porque ahora me vas a contar qué tal la experiencia del Mundial entero, pues el tiempo que estuviste allí en Lima, pero ¿qué tal fue la carrera? ¿No? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te encontraste? ¿Cómo dividisteis? Porque al final en los mixtos muchas veces se decide que a lo mejor las dos chicas vayan primero y los dos chicos después. No sé cómo lo hicisteis y qué estrategia decidisteis llevar. Pues bueno, nuestro equipo, yo hice la primera posta, es decir, fui el primero en iniciar la carrera del equipo, y bueno, actualmente la carrera se distribuye entre los 4 atletas y en primer lugar fui yo, soy un chico, luego chica, luego la tercera posta lo hace un chico, y la persona que finaliza la prueba es una chica, tanto para nosotros como para el resto. Para el resto de equipos. Vosotros sí teníais en el Mundial, Campeonato del Mundo Sub-20, sí que se sabe cuándo sale cada uno, porque por ejemplo en los Juegos Olímpicos, que yo recuerde, no fue así. En los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en algunos acababa un chico y en otros una chica. Pues no, ya te digo, en nuestro campeonato estaba todo marcado, chico, chica, chico. O sea que chica, sí. vosotros teníais que correr o tú o tu compañero, ¿no? Claro, para iniciar sí, luego al final pues acababa corriendo una de nuestras compañeras. Ya te digo, yo hice la primera posta y lógicamente corría con gente muy buena de todos los países, y es una experiencia que, bueno, que no se ve todos los días y que no estás acostumbrado a competir con gente de tanto nivel. Pero bueno, yo en lo particular puedo decir que tuve buenas sensaciones, a pesar de que, bueno, en conjunto no consiguiéramos lo que queríamos, pero de mi actuación, la verdad que puedo decir que de esa carrera estoy satisfecho, independientemente de las marcas o de todo, de lo que conseguimos, del resultado final. Antes de ir a Sabu allí, ¿esperabais pasar a la final al menos, o era una ambición, algo más cerca de un sueño que de una realidad? A ver, sinceramente, el mixto, este año, en este campeonato del mundo, ha sido la primera vez que se ha realizado. Entonces, pues bueno, no eres tan consciente de las marcas que llevan los demás equipos, de los atletas que van a componer los equipos, porque ya te digo, nuestra prueba fue la primera, la que abrió el campeonato, fue la primera de todas. Entonces, claro, a lo mejor competían los mejores atletas en el 400, que era en nuestro relevo en este caso. A lo mejor competía gente menos buena que no tenía que hacer su prueba. Entonces, ya te digo, era como algo desconocido, y que bueno, realmente no sabíamos si esas posibilidades eran reales, pero vamos, que estábamos convencidos de que los 4 integrantes, corriendo nuestras marcas y teniendo una de las mejores competiciones, estar ahí luchando por entrar a esa final. Sí. O sea, ¿creíais que se podía hacer? Al final no se dio. Y bueno, cuéntanos, Sabu, también cómo fue tu experiencia allí en Perú, porque me has contado sobre todo una cosa que seguro que no lo sabe la mayoría de gente, ¿no? Bueno, la experiencia en lo personal, pues al llegar me parecía todo... No estoy acostumbrado a, sobre todo a viajar tan largo y bueno, y a vivir y a visitar otros países. La experiencia a priori me parecía bastante llamativa, me parecía que me iba a gustar, ¿no? Que me lo iba a pasar bastante muy bien durante todo el campeonato, aunque conforme iba avanzando el campeonato, las cosas no fueron tan buenas como esperábamos, sobre todo en el tema de primero la competición, que como ya te dije, inauguramos el campeonato y no se nos dio tan bien como esperábamos, y luego
la causa, por así decirlo, lo que nos afectó más en general, pues bueno, fue esa intoxicación que te comenté antes, que sufrimos casi toda la expedición española, y eso al final pues hace que, bueno, pues que en mi caso la experiencia, los ánimos como que fueran bajando poco a poco. También ver que el resto de compañeros estaban malos y que tenían muy buenas marcas y podían hacer muy buen campeonato, que esas oportunidades estaban marchando, claro, pues al final te hace ver el campeonato y la experiencia pues de distinto modo. Pero bueno, al final intentamos estar lo más positivos posible dentro de lo posible y bueno, aún así decir que ha sido una experiencia única, la primera que he vivido con, bueno, pues de este tipo. Y bueno, intenté disfrutar lo mayor posible, al igual que el resto de compañeros, y finalmente nos llevamos un sabor agridulce del campeonato, pero todos lo luchamos y todos intentamos dar lo más que pudimos, independientemente de todo lo que sucedió. Una intoxicación, Asabu, que lo más probable es que sea alimenticia o por el agua, no sé si os dijeron algo. Nos comentaron que podía ser, lo más probable es que fuera por la comida o por el agua, como habías dicho, porque lo sufrimos casi todos los integrantes. Entonces la explicación más lógica que tanto los médicos como los responsables y los entrenadores se encontraban de esa intoxicación, pues sería el tema de alimentación, pero a día de hoy no sabemos exactamente lo que realmente causó ese virus. Y entiendo que los síntomas, mareos, vómitos, flojera, sí, los típicos, ¿no? Sí. O sea, que estabais hechos polvos, literalmente. Los que has dicho. Mareos, no sé, en mi caso yo no sufrí mareos, fue vómitos, ganas de ir muchas veces al baño, fiebre también, y luego ya hubo otros casos en los que pues fue... ¿Hubo algún ingreso? ¿Sí? Sí, hubo algún compañero que tuvo síntomas tan, ¿cómo decirlo?, tan grandes que les causó en algún caso pues estar un poco hospitalizado y pasarlo mal, sobre todo las primeras noches. Es que ya es mala pata, que es verdad, porque sí, al final te paras a pensarlo, vas a una experiencia que al final son categorías inferiores, que claro, cuando tú pases los 20 años ya no eres sub-20, claro, ya eres... vas a tener una experiencia así en tu vida seguramente, y es mala suerte, es mala pata que por algo externo a ti, porque al final si te lesionas en la competición o entrenando te va a molestar igual, pero en algo externo a ti, el hecho de ver que echas al traste un año entero de entrenamiento, ¿no? Sí, ya te digo, en mi equipo había atletas que podían conseguir cosas enormes, y por cosas que, como has dicho, que no puedes controlar, compites mal, o incluso llegas al caso de no tener fuerzas y tener que retirarte en mitad de la carrera, que bueno, que eso es lo peor que te podría suceder, sí. Bueno, vamos a dejar de hablar de estas cosas porque al final es verdad que todo tiene que tener cabida, pero es cierto que al final yo me paro a pensar en cómo lo tienen que pasar esas personas que van con unas ideas, como tú dices, sabiendo las marcas que tienen y van a competir por todo, que al final se vaya algo al traste por algo así, pues es algo que la verdad es que da mucha pena. Pero bueno, así se dieron las cosas para la expedición de la selección española en ese Campeonato del Mundo Sub-20 de Lima. Vamos a hablar también de cómo le fueron las cosas a Sabu en el Campeonato de España Sub-20, ¿no? Que estuviste en Castellón, eso sí que fue hace un poquito más, sí, un mes antes, y te fueron mejor las cosas, ¿no? Sí. Pues, afortunadamente el campeonato, el pasado Campeonato de España, me fue, podría decir que fue comparado con Lima, me fue mucho mejor, y sí, bueno, simplemente fue... sí. Bueno, conseguiste esa plata en los 400, que es tu prueba. Ya entiendo que no te vas a mover ni de los 400 ni del relevo, ¿no? Si lo puedes hacer, es en lo que vas a estar y en lo que ya estás destacando desde hace tiempo, y ya llevas un par de años incluso trabajando seriamente y sobre todo para cosas importantes, que me acuerdo la temporada anterior del programa que hablé contigo 2 o 3 veces, que me decías que ya no competías en muchas competiciones que se hacían a nivel regional y demás, porque te reservabas sobre todo para esto, ¿no? Que además me acuerdo que me hablaste del Campeonato de España, del Mundial, al final has podido estar en los dos, y qué sabor tan diferente te llevas de uno y de otro, pero al final son dos experiencias que para ti se quedan.
Sí, efectivamente, con respecto al campeonato, como has dicho, ya estoy especializado en esa prueba, ya llevo varias categorías realizando el 400 y también es eso, ya sobre todo esta temporada es cuando más lo he notado por factores, bueno, principalmente porque a principio de temporada estuve con molestias y tal, no he competido tanto. Siendo exactos, creo que he competido 2 veces previo al Campeonato de España y junto al Campeonato de España y al Mundial, esta temporada de aire libre creo que he competido nada más que solo 4 veces. Entonces, sí, competimos, por así decirlo, las competiciones más importantes y en las que pensamos que las cosas pueden ser más favorables y en las que pues hay más nivel, ¿no? ¿Quedaste contento, Asabu, con la plata o esperabas poder conseguir el oro? A ver, con mi puesto, sinceramente, estaba contento con el puesto que había conseguido. Yo siempre lucho, lógicamente, por el oro, pero el oro ese día estaba, hay que decirlo que estaba caro. Mi compañero que quedó campeón, pues ha destacado de siempre y tiene marcas que son que si tiene el día es muy complicado, ¿no? Sí, eso, pero bueno, por mi puesto estaba contento. Lo que no estaba satisfecho realmente fue por la marca que realicé en ese campeonato, ya que, bueno, la marca que realicé no me suponía marca personal. Este aire libre no he hecho marca en mi prueba, pero bueno, eso se debía principalmente a las condiciones que había ese día a la hora de competir. Pero ¿climatológicas o de sí, la pista? Climatológicas, sí. Había mucho viento y eso a la hora de correr en general en todas las pruebas, sobre todo, bueno, en general todas las pruebas se nota mucho y en el 400 pues también, en mi caso lo noté bastante y de ahí esa marca que no me gustó tanto, por así decirlo, pero sí, por el puesto la verdad es que era lo que buscábamos. Bueno, siempre se busca más realmente, pero era el puesto al que... Era lo que más probabilidades tenías de optar, ¿no? Sí. Aunque el resto de compañeros también corrieron. Dentro de lo ambicioso, claro. Sí. El resto de compañeros también corrió bastante y el tercero se quedó muy cerquita mía, pero bueno, al final conseguimos ese segundo puesto de nuevo, al igual que en pista cubierta este invierno. Así es que, bueno, en cuanto a campeonatos... Entiendo que el primero en pista cubierta es el mismo. Es el mismo. Hemos hecho el mismo podium en ¿no? invierno, Los 3 primeros. Los mismos. Así es que, bueno, en ese aspecto, pues la verdad que estoy satisfecho. Sí. Tu marca 47,74 centésimas fue. En el campeonato, sí. En el campeonato de España. Castellón, sí. Ya te digo, no suponía marca, pero estuvimos ahí, se luchó bastante. O sea que... Bueno, también hay que decir que en ese mismo campeonato José Daniel Jiménez consiguió el bronce en los 3.000 metros, también del Sánchez Mellado, Valdepeñas Athletic Club. Y bueno, es que sí que es verdad que como vuestra temporada en pista al aire libre es prácticamente en verano, justo cuando no estamos nosotros, hay que destacar que también Pedro Julián Moreno, también del Sistema Val con Valdepeñas Athletic Club, fue cuarto en los 1.500 metros del Campeonato del Mundo. O sea que han pasado cosas pero que muy interesantes que tienen que ver con el atletismo aquí en Valdepeñas, que sigue siendo un ejemplo pues a la hora de, por lo menos en Castilla-La Mancha es un ejemplo clarísimo, cómo trabaja el Sistema Val con Valdepeñas Athletic Club. Encima, si salen atletas así, atletas que son capaces de poner el nombre del club en lo más alto, pues fíjense, pero es que luego la manera de trabajar que tiene, la manera de conseguir cada año gente, la verdad es que se merecen y mucho en la situación en la que están y se merecen y mucho conseguir estos resultados. Asabu, me vas a permitir antes de despedirte que te deje aquí porque vamos a hablar de Bea, que es la otra... Lo decíamos al principio, es pues la otra deportista del año aquí en Valdepeñas y como con Asabu no están aquí, no vamos a hablar de ellos por nada, hablamos de ellos porque hacen cosas impresionantes. Obviamente no hay valdepeñero que no sepa esto, pero nosotros lo tenemos que contar porque es nuestro primer programa. Hay que decir que Bea la semana pasada, el martes pasado, conseguía la cuarta plaza en los 100 metros espalda en los Juegos Paralímpicos de París, en la categoría S9.
una carrerón el que se marcó Bea, nos hizo soñar, nos hizo vibrar. Es cierto que estuvo muy lejos, estuvo lejos de esa tercera plaza, pero una cuarta plaza, entrando como entró, haciendo el campeonato que está haciendo, la estamos viendo crecer y estamos viendo cómo consigue cosas impresionantes. Vamos a ver esa carrera de Bea. La verdad que en estos juegos en los que he debutado estoy muy contenta, he disfrutado muchísimo la experiencia, he aprendido también mucho de la mano sobre todo de mis entrenadores y de mis compañeros, y bueno, este cuarto puesto la verdad que ha sido un chute de energía para poder preparar el siguiente ciclo y poder hacerlo pues también lo mejor posible. Creo que se ha visto reflejado todo el esfuerzo y el sacrificio que estos 3 años han supuesto para mí, y bueno, muy contenta con los resultados obtenidos. También muy contenta de haber podido participar en la prueba de relevos, que es una suerte, y además yo no suelo nadar estas pruebas luego en competición, y bueno, muy orgullosa de que hayan podido contar conmigo para poder clasificar a este relevo de 4x50 a la final, y luego muy orgullosa también de mis compañeros de que hayan conseguido ese quinto puesto, ¿no? Y bueno, creo que también un sabor agridulce por el 400, ya que me quedé ahí a las puertas de entrar a la final con un 11º puesto, pero bueno, muy contenta porque justo esa prueba no era la que yo había preparado principalmente. Sin embargo, el 100 espalda pues sí que se vio algo más, que era mi prueba estrella, ¿no?, por así decirlo. Y nada, muy contenta y muy orgullosa. Bueno, esta era una de las sorpresitas que teníamos para este programa, porque Bea todavía no está aquí en Valdepeñas. Bea tiene compromisos con los patrocinadores, porque al final en el deporte se vive de los patrocinadores, y nos dio la opción de poder hacer una entrevista por Skype con ella, pero nosotros creemos y decidimos que es mejor hacerla en persona para poder darle la enhorabuena por parte nuestra y por parte de todo el equipo. Así que esa entrevista la van a tener en el próximo programa de HD Hoy Deportes, y nosotros, como hemos dicho al principio, pues Bea nos ha dado este aperitivo, estas primeras impresiones, y que las hemos visto acompañadas de algunas de las imágenes, las que podemos poner de esa carrera de los 100 metros en la que quedó en cuarta plaza en su categoría, en S9, y porque no podemos poner las imágenes enteras al ser de Radio Televisión Española. Así que ese aperitivito les hemos dado también, teniendo en cuenta, ya lo han visto también en esas mismas imágenes, que esta carrera se pudo ver en la Plaza de la Constitución de aquí de Valdepeñas, y hubo mucha gente viéndola, porque había que disfrutar de su Beatriz Lérida y había que soñar. Qué cerca estuvo Bea, cómo nos hizo vibrar, cómo nos hizo disfrutar, y cómo nos alegramos de que haya conseguido esa tan importante cuarta plaza. Como digo, recordarles, la próxima semana, el próximo martes, la tendremos con nosotros con una entrevista más amplia aquí en el plató. Asabu, muchísimas gracias por quedarte este ratito de más, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena por tu plata en el Campeonato de España, enhorabuena también por haber estado en ese Mundial Sub-20, por lo menos disfrutando de la experiencia, ¿no? Sí, efectivamente, nada, un placer estar aquí de nuevo, y esperemos que volvamos a este plató con nuevos éxitos. Eso es, conforme más, cuanto más éxitos tengas, más veces vas a venir, así que muchísimas gracias, Asabu. Pues hasta aquí el primer programa de la nueva temporada de HD Hoy Deportes. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, por estar con nosotros año tras año, programa tras programa. Este año, esta temporada, tenemos una temporada, valga la redundancia, muy pero que muy interesante, trepidante, con el Viñalbal y Valdepeñas otra vez peleando por todo, con el Club Deportivo Valdepeñas en esa tercera red, buscando en primer lugar mantenerse y por qué no soñar con otras cosas. Vamos a ver cómo va avanzando, evolucionando la temporada para el Club Deportivo Valdepeñas. Y fíjense, Beatriz Lérida y Asabu Pinés, las alegrías que nos están dando y hasta dónde están llegando. Nosotros encima que los estamos viendo crecer desde chicos y los estamos viendo evolucionar como deportistas. Ya es toda una mujer Bea, ya es todo un hombre Asabu, y uno está llegando al Mundial Sub-20 como Asabu y la otra está consiguiendo una cuarta plaza en unos Juegos
Paralímpicos, muchísimas gracias por acompañarnos, síganos en las redes sociales, si quieren volver a ver este programa o si conocen de alguien que no lo haya visto, ya sabe que lo puede ver en el canal de YouTube de Tele Valdepeñas, Televal. Nosotros nos vemos el próximo martes a la misma hora a partir de las 9 de la noche, sean buenos, muchísimas gracias por estar ahí.